Calcular la frecuencia cardíaca es uno de los primeros pasos de la secuencia para la correcta interpretación del electrocardiograma. Determinar si el paciente se encuentra con taquicardia o bradicardia permite la sospecha de patologías asociadas o la valoración de la severidad del cuadro que presenta el paciente. A pesar de que muchos electrocardiógrafos ya muestran el valor de la frecuencia cardíaca de forma automática, algunos inclusive lo imprimen en el papel. Es importante que como profesional de la salud conozcan los diferentes métodos que existen para calcular la frecuencia cardíaca. Existen distintos métodos para calcular la frecuencia cardíaca, tanto en pacientes con ritmo regular, ritmo irregular, así como también métodos específicos que pueden aplicar en caso de que la segunda R no coincida con la línea gruesa o que ninguna R coincida. Comencemos a estudiar estos cálculos. Iniciemos con el cálculo para ritmos regulares, la regla de 300. Antes de calcular la frecuencia cardíaca de un electrocardiograma, es necesario conocer si el ritmo cardíaco es regular o es irregular. Para esto van a utilizar el intervalo RR. Si el ritmo es regular, la distancia entre cada onda R debe ser igual. Para calcular la frecuencia cardíaca con el número 300, se utiliza el intervalo RR. Lo que se debe hacer es ubicar una onda R que coincida con una línea gruesa del papel del electrocardiograma. Luego se cuentan los cuadros grandes que están hasta la siguiente onda R. Entonces se divide 300 entre el número de cuadros grandes. El problema con este método es que en la mayoría de los casos la segunda R no coincide con una de las líneas gruesas y en ocasiones ninguna de las ondas R coincide con estas líneas. Si la segunda R no coincide. Ay, no, ¿verdad? Para calcular la frecuencia cardíaca en el caso de que la segunda R no coincida con la línea gruesa del papel del ECG, se deben contar los cuadros pequeños que sobran hasta la siguiente onda R y multiplicarlos por 0.2. El resultado se suma al número de cuadros grandes y se divide en 300. Entonces, los cuadros pequeños se deben multiplicar por 0.2 y el resultado sumarlo a la cantidad de cuadrados grandes. En este caso, 2 cuadrados pequeños por 0.2 es igual a 0.4. Este valor se suma a los 5 cuadrados grandes que se encuentran entre ambas ondas R, dando como resultado 5.4. Y este resultado entonces se divide entre 300, dando una frecuencia de 55 latidos por minuto. El método de 1500 es muy parecido al de 300 para calcular la frecuencia cardíaca. Este método resulta muy útil cuando ninguna de las ondas R coincide con una línea vertical del ECG, siendo el método más exacto para calcular la frecuencia cardíaca. A diferencia del método anterior, en este se cuenta la cantidad de cuadros pequeños que se encuentran en el intervalo RR. Entonces, esa cantidad se divide con el número 1500 para obtener la frecuencia cardíaca. Para calcular la frecuencia cardíaca en un ECG con ritmo irregular se utilizan otros métodos. Empecemos por el método de los 6 segundos para calcular la frecuencia cardíaca en ritmos irregulares. Para utilizar este método, tienen que recordar que la velocidad del papel es de 25 milímetros por segundo. Esto se representa en el papel por 25 cuadros pequeños o 5 cuadros grandes. Por ello, cada 5 cuadros grandes tenemos un segundo en el electrocardiograma.
Y para aplicar el método de los 6 segundos, es necesario contar el número de complejos QRS que se encuentren en 6 segundos. Estos 6 segundos están representados por 30 cuadros grandes en el electrocardiograma. El número de complejos QRS se multiplica por 10 para determinar la frecuencia cardíaca. Veamos este ejemplo. Tenemos un ECG de 6 segundos de duración. Para conocer la frecuencia cardíaca mediante el método de los 6 segundos, solo se deben contar los complejos QRS. En este electro existe un total de 9 complejos QRS. Este valor entonces se multiplica por 10, dando como resultado una frecuencia de 90 latidos por minuto. Otro método para ritmos irregulares es contar el número de complejos QRS que hay en 15 cuadros grandes y multiplicarlo por 20